Estimados participantes, sean bienvenidos a la materia Organización y Métodos correspondiente a la materia de electiva. Soy la profesora Isabel García y vamos a ver el día de hoy lo que corresponde al plan de evaluación y también a lo que es la materia, la primera parte de la materia que es la organización como tal. Eh, Vamos a comenzar diciendo que esta materia está compuesta por 4 módulos. El primer módulo es la organización empresarial, va a ser evaluado a través de una infografía, la ponderación del 25% y el lapso de entrega es del 23 de septiembre, o sea, desde el día de hoy hasta el 29 de septiembre. El módulo 2 es el organigrama, va a ser evaluado a través de un ejercicio práctico con ponderación del 25%, el lapso para entrega del 14 de octubre al 20 de octubre. El módulo 3, que son los flujogramas, va a ser también evaluado a través de un ejercicio práctico con una ponderación máxima del 25% y un lapso de entrega del 4 de noviembre al 10 de noviembre. Y el módulo 4, manual de procedimientos administrativos, va a ser evaluado mediante una evaluación práctica con una ponderación del 25% y va a ser el lapso de entrega del 25 de noviembre al 1 de diciembre y la nivelación que va a estar comprendida desde el 2 de diciembre hasta el 8 de diciembre. Es importante que cumplan todas las actividades a tiempo para evitar pues, llegar a una nivelación, que se puedan hacer las actividades como tiene que ser en el tiempo prudencial. Organización y métodos, materia que vamos a ver el día de hoy en la parte, en el ámbito administrativo. La organización y métodos es sumamente importante para cualquier empresa. La organización, según la American Marketing Association, la organización, cuando es utilizada como sustantivo, implica la estructura dentro de la cual las personas son asignadas a posiciones y su trabajo es coordinado para realizar planes y alcanzar metas. El diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones, menciona que la organización es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Entonces, teniendo en cuenta y complementando las anteriores definiciones, se plantea el siguiente concepto para los casos. 1, como la organización como entidad y 2, la organización como actividad. Como entidad, una organización es un sistema cuya estructura está diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas logren determinados fines. Por ejemplo, una organización sin fines de lucro, una ONG, o con fines de lucro, una empresa. Como actividad, la organización es el acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles, humanos, financieros, físicos y otros, y las actividades necesarias de tal manera que se logren los fines propuestos. Por ejemplo, la organización de una empresa para que ofrezca productos de valor y sea competitiva en el mercado, o la organización de un evento para el lanzamiento de un nuevo producto. Ahora hablemos un poquito sobre la definición de la organización y los métodos. La organización y métodos, conocida como la OIM, es una función especializada conformada por un conjunto de técnicas que tienden a aumentar la eficiencia de los sistemas de información, procedimientos administrativos y el control de operaciones dentro de una organización. Importancia. Es importante porque la organización y métodos a través de la aplicación de diferentes técnicas permite simplificar los procedimientos de los sistemas administrativos, procurando ahorrar en tiempo, energía, materiales y movimientos, logrando por lo tanto la mayor eficiencia en la operación del sistema. Algunos autores dicen que también simplifican el trabajo. La organización y métodos nacen mucho antes que el estudio de los sistemas de información computarizados. Desde el inicio de la administración científica, la organización y métodos se encargaba del estudio de los sistemas de información de las organizaciones. El desarrollo de los sistemas de información computarizados no excluyen ni eliminan el estudio de la parte manual de los sistemas de información.
Muy por el contrario, un sistema de información computarizado que no se ha desarrollado en forma armónica con la parte manual que lo alimenta, a la cual proporciona información que no puede funcionar eficientemente. Funciones que integran la organización. La organización Linear Staff. Se trata de un modelo organizacional que se basa en la combinación de dos estructuras organizacionales, la estructura lineal y la estructura funcional, para el máximo aprovechamiento de las ventajas y desventajas de cada una de estas, permitiendo a las empresas desarrollar una estructura organizacional más completa y compleja. De esta manera, ambas estructuras coexisten, mientras la estructura lineal establece una autoridad de línea donde los superiores supervisan a los subordinados mediante el principio de escalonamiento, es decir, bajo un orden jerárquico. Por ende, con este tipo de organización Linear-Staff, la autoridad prevalece como una línea de mando única, pero a su vez cada área recibe asesoría y apoyo del personal de staff, trabajando mancomunadamente ambas estructuras organizacionales entre sí. Posee una estructura organizacional que combina la estructura lineal con la estructura funcional, pero predomina la autoridad de mando de la estructura lineal. Funciones que integran la organización. Coexisten las líneas de comunicación formales con las líneas directas de comunicación. Mientras la estructura lineal establece una comunicación formal a través de superiores y subordinados, también se generan mecanismos de comunicación directa que conectan a la gerencia en línea con el personal de staff. Hay una separación de roles entre ambas estructuras. La estructura lineal está conformada por los cargos gerenciales y sus respectivos roles, y la estructura funcional por el personal de apoyo y asesoría especializada, y sus funciones se limitan a ello. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La estructura lineal staff. Tenemos aquí un ejemplo, dirección. De la dirección parte lineal directamente lo que son los servicios finales, los servicios intermedios y los departamentos de atención al medio ambiente. Esa es la parte lineal. Pero ahora tenemos lo que es la parte de staff, que el staff es la asesoría, es como, el que le da, el que no depende directamente, sino es como un asesor que se puede reflejar a través de líneas hacia la derecha, líneas hacia la izquierda, y por ejemplo aquí está el departamento de la planificación y la asesoría. Esta es un tipo de estructura lineal staff. La organización, las funciones que integran la organización, tenemos la organización formal y tenemos las organizaciones informales. La organización formal es el mecanismo de estructura que permite a las personas laborar conjuntamente de una forma eficiente. Cada miembro puede contribuir en forma más eficiente con su trabajo para la conservación del objetivo primordial. La organización informal es la resultante de las reacciones individuales y colectivas de los individuos ante la organización formal. Este tipo de organización se puede observar 5 niveles. La organización informal total, considerada como un sistema de grupos relacionados entre sí, constituida en grupos mayores de opinión o de presión sobre algún aspecto particular de la política de la empresa. Grupos informales fundados en la similitud de labores y relacionados más o menos íntimamente. Grupos pequeños de 3 y 4 personas relacionados íntimamente, individuos aislados que raramente participan. La organización funcional es el tipo de estructura organizacional que tiene como base el proceso de especialización o de división del trabajo. Por ello, reúne en un solo departamento a todas las personas que realizan una o varias tareas relacionadas que se denominan funciones. Ante todo, la organización funcional tiene como fundamento el principio de la división del trabajo, por lo que se estructura formando grupos funcionales o departamentos. Cada departamento reúne un conjunto de empleados que se dedican a una labor específica o áreas relacionadas como finanzas, contabilidad, tecnología. Este grupo de empleados está a cargo de un supervisor o un gerente. La organización lineal es una organización simple y de conformación piramidal, en la que cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en su área. Se caracteriza porque las decisiones se concentran en una sola persona, quien tiene la responsabilidad básica del mando, en una sola persona quien asigna y distribuye el trabajo a los colaboradores. Generalmente se da a las pequeñas empresas y a la milicia. Entonces, tenemos las organizaciones, como decíamos,
La lineostaff es una mezcla de lineal con funcional, con staff. La formal es una organización, está estructurada con personal para elaborar conjuntamente de forma eficiente. La organización informal, que son las que se hacen así como grupos, comités, como compañeros de trabajo, un grupo de 3, 4 personas. Tenemos la organización funcional, que es un solo departamento, todas las personas que hacen varias, varias tareas o varias tareas o varias funciones. Por ejemplo, puede haber un departamento que haya un analista 1, analista 2, analista 3, analista 4, por decir algo, y el jefe. Eh, y la organización lineal, que es la que constituye la pirámide como tal, y donde el superior es el que tiene la responsabilidad de absolutamente todo. Tenemos el comité. El comité es una comisión, un órgano directivo de un partido político o de una de sus secciones, organismo representativo de los trabajadores de una compañía o centro de trabajo para la defensa de sus intereses. El comité está conformado por varios empleados que tienen el objetivo de velar por el bienestar de sus compañeros. Para esto son elegidos por un grupo de profesionales de la misma empresa, con el fin de representarlos. Así es como se ha convertido en una alianza fundamental para todos en general. El comité de empresa, de la misma manera, no podemos olvidar que también existe lo que se conoce como el comité de empresa. Este es un grupo conformado por personas de una misma compañía y que ejercen como representantes del resto de los trabajadores de aquella. De ahí que, por ejemplo, no solo se encarguen de resolver cualquier tipo de conflicto salarial, sino que también procedan a negociar ciertas condiciones con los propietarios y directivos de la citada empresa. Nos estamos refiriendo a aspectos tales como subidas salariales, condiciones de trabajo, vacaciones o extras. Delegados o representantes sindicales es el nombre que reciben estos integrantes del citado comité y que son elegidos por sus compañeros de forma democrática. Hay unos principios, la división del trabajo. Vamos a hablar de lo que es un poquito la división del trabajo. Consiste en la partición de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien o servicio, el cual se reparte entre grupos determinados de personas. En otras palabras, la división del trabajo, aunque tiende a confundirse, es el origen de la especialización del trabajo. Se consiste en la fragmentación de tareas necesarias para la producción de un bien o un servicio, las cuales se reparten entre una serie de individuos, habitualmente en base a su fuerza, capacidad, especialidad o naturaleza. Con el tiempo, la división del trabajo permitió el incremento de la productividad en determinadas tareas mediante la especialización, así como el desarrollo de sociedades. Los economistas Adam Smith y Karl Marx profundizaron su estudio en la división del trabajo, y este fenómeno se considera como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico a lo largo de la historia. Esto es algo que tienen, ellos son los mentores de la división del trabajo, Adam Smith y Karl Marx. A su modo, el origen de la división del trabajo se fundamenta que a lo largo de la historia las sociedades agrarias se dedicaban exclusivamente a la agricultura. Ante la aparición de necesidades como el comercio, la artesanía o la creación de un sistema militar que garantizase la seguridad de los individuos, surge la división del trabajo. Para ello, es crucial conocer lo que significó el excedente de producción, cuando el desarrollo técnico de las tareas produjo un incremento de la productividad y con ello un excedente de producción. El resto de los individuos podían dedicarse a otras tareas como la guerra o la artesanía, sin necesidad de dedicarse a la agricultura para poder alimentarse. Entonces ellos pudieron, claro, ellos se pudieron dedicar a la guerra y a la artesanía, hacer otras cosas, porque dividieron el trabajo de una forma de que unos quedaran para la agricultura y otros quedaran para otras actividades. El excedente de la producción permitió que una serie de personas pudieran seguir alimentándose pese a dedicarse a otra serie de tareas como la guerra. Así surge la división del trabajo, permitiendo a las sociedades organizarse de una forma más plural, así como en numerosas funciones y oficios muy diversos entre sí. No obstante, en los inicios de la sociedad, la división del trabajo estaba directamente relacionada con esto, pues marcaba la capacidad de división en función del número de personas y el excedente que había en cuanto a la agricultura como tal. Ventajas e inconvenientes de la división del trabajo. Podemos hablar de que
la división del trabajo es buena porque incrementa la productividad, porque arroja mayor calidad en el producto o servicio, porque tiene mejores costos en la producción, porque facilita el desarrollo tecnológico, porque mejora la calidad y la calidad de vida de los trabajadores. Las desventajas de la división del trabajo son la monotonía en la vida del trabajador, porque bueno, pues pueden hacer la misma cosa durante mucho tiempo, frustración por la repetición continua de las tareas, menor conocimiento técnico, mayor dependencia con el empleador y la destrucción del espíritu creativo. Ahora hablemos un poquito sobre la departamentalización. La departamentalización es un proceso por el medio del cual se divide el trabajo dentro de una organización, de acuerdo con las actividades o funciones que son similares y que se encuentran lógicamente relacionadas. Lo más importante es que la departamentalización permite separar y agrupar las funciones de la empresa por medio de la división del trabajo, por lo que todas las tareas se organizan de manera lógica y a la vez se pueden agrupar todas las que presentan ciertas similitudes. Todo eso genera el proceso de especialización y esto contribuye a mejorar los niveles de productividad. Marley, ahorita te llamo que estoy en clase. Tipos de departamentalización. Departamentalización por funciones. Agrupa las tareas y actividades de una empresa de acuerdo con las principales funciones que se desarrollan. Departamentalización por clientes. El tipo de departamentalización divide la empresa en áreas que tienen como prioridad objetivo servir a diferentes tipos de clientes. Las características de los clientes que se deben considerar son la edad, el sexo, el nivel económico y su tipo de consumo. La departamentalización por productos. Este tipo de departamentalización agrupa las tareas apoyando a los diferentes bienes y servicios que ofrece la empresa en el mercado, como la división del trabajo. Se aplica con base a los distintos productos que vende la empresa y se enfoca más en los resultados. La departamentalización por procesos asocia las actividades con base a las etapas o fases en las que se efectúa un proceso productivo. Y la departamentalización por área geográfica requiere la agrupación de las actividades de acuerdo con la localización del lugar donde se realizará la tarea. Entre los objetivos más importantes que tiene la departamentalización y que esperan alcanzar se encuentra entender y aplicar mejor la división de las tareas y funciones dentro de una empresa, lograr la mayor eficiencia de los trabajadores al asignar tareas específicas y especializadas a cada empleado, aprovechar al máximo el proceso de especialización del trabajo, incrementando la experiencia acumulada de los trabajadores y sus habilidades. Esto mejora la calidad del trabajo, mejorar la selección de las personas en cada puesto de trabajo y hacer más sencillo el proceso de control y de supervisión por parte de los responsables de cada departamento. Entonces, entre las ventajas de la departamentalización tenemos, la empresa se estructura con base en una especialización del trabajo, permite la representación lógica de la organización de la empresa, incrementa la eficiencia de las tareas porque todos entienden mejor sus funciones, permite una mejor organización de la estructura de la empresa y un control más eficiente. Y las desventajas, división de trabajo puede obstaculizar que los departamentos colaboren entre ellos, pueden afectar el alcance de los objetivos generales por la excesiva especialización de cada área. Los cambios pueden ser riesgosos porque los procesos de adaptación pueden ser muy lentos. Ahora hablemos un poquito sobre la autoridad y la delegación de la misma. La delegación de autoridad es el proceso de transferir la responsabilidad de una tarea a otro empleado. Como gerente, normalmente se puede transferir la responsabilidad a cualquiera de los miembros directos del equipo. Ese empleado puede decidir delegar alguna de esas responsabilidades dentro de los miembros de su equipo si es necesario. El propósito de delegar autoridad es garantizar un lugar de trabajo productivo y que funcione bien. Cuando se realiza con prudencia, este proceso puede beneficiarnos a nosotros mismos, a nuestros empleados y a la empresa en su conjunto a través de la productividad incrementada, permite que los empleados complementen el trabajo más rápido, ya que las tareas se distribuyen entre un grupo de personas en lugar de que una sola persona complete todos los pasos necesarios. La continuidad, si estamos ocupados con otras tareas o estamos ausentes del trabajo, otros empleados pueden completar algunas o todas las tareas para garantizar la productividad y la eficiencia continua. El desarrollo del empleado. Cuando delegamos tareas en los miembros del equipo, los empleados tienen la oportunidad de mejorar sus habilidades y demostrar sus capacidades en un área específica. La motivación de empleados. Los empleados pueden ser más motivados a rendir al máximo cuando se les confían nuevas actividades, responsabilidades.
Y la oportunidad de crecimiento profesional porque la delegación de autoridad a los empleados del nivel inferior les proporciona la experiencia y el desarrollo de habilidades necesarias para posibles promociones dentro de la organización. Entonces, hemos estado hablando durante esta oportunidad de todo lo que es, primero, los tipos de organizaciones funcionales, lineales, línea de staff, informales. Estuvimos hablando un poco sobre lo que son los comités, estuvimos hablando de lo que es el principio de la división del trabajo, estuvimos hablando de lo que es eh, de los orígenes de la división del trabajo como tal, dónde se originó, por qué se originaron y fíjense lo importante que ha sido las ventajas y desventajas de esa división del trabajo como tal. Eh, yo pienso que, bueno, sí hay desventajas, pueden haber algunas desventajas, pero siempre que no cayendo en la monotonía, se puede, pues, siempre de una u otra forma innovar ese tipo de cosas, ese tipo de actividades para no caer precisamente en la desmotivación. Hablamos ahorita un poco sobre la delegación de la autoridad y es importante delegar porque si tú no delegas, las empresas se puede ir para abajo. No, la empresa, si tú no delegas en un empleado, o sea, que tú le tengas una confianza y que ese empleado pueda ejercer acciones y que pueda también ayudar a aportar con sus conocimientos y hacerlo sentir importante, hacerlo sentir valioso, hacerlo sentir motivado, que pueda crecer. Eso ayuda mucho para el avance de la empresa y también es muy importante la remuneración económica. No solamente es delegar la autoridad sin remuneración. Yo creo que todo eso tiene que ir de la mano. Podemos hablar de que algunas definiciones que ayudan para el desarrollo del tema de la delegación de la autoridad. Tenemos la autoridad formal, es el reconocimiento de forma legal, o sea, el derecho para ejercer influencia sobre las personas o grupo de ellas. La centralización es la restricción de la delegación de la autoridad, manteniéndose esta última en la parte más alta de la estructura organizacional. La descentralización, transferencia de autoridad, funciones, recursos, tomar decisiones en los niveles superiores de la estructura organizacional hacia los niveles inferiores. La influencia son las acciones que se realizan para modificar la actitud o comportamiento de un grupo o persona. El poder es la capacidad de influir sobre una persona o grupo para cambiar el comportamiento de estas. El proceso de delegación de autoridad, secuencia de acciones para la asignación de tareas y autoridad que garanticen el cumplimiento de los resultados del trabajo previstos. Y la responsabilidad que obliga a una persona o grupo a cumplir con la actividad o función que realiza para garantizar los resultados previstos. Y bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la parte teórica de la organización como tal. Tenemos como eso, tenemos para hacer en la plataforma ya está colocada la actividad con respecto a la organización, a la parte de la organización empresarial y va a ser evaluado a través de una infografía. Así que bueno, muchachos, nada, pendientes esta semana por la plataforma. Luego, vamos a ver el siguiente tema, que son los organigramas. Vamos a ver el otro tema, que es la flujograma, y luego vamos a hacer un manual de procedimientos administrativos. Me gustaría que lleváramos la secuencia de esas tres actividades, que una se complemente con la otra. Vamos a ver lo que es la semana que viene. Lo que es el otro encuentro va a ser, vamos a ver el organigrama, y después de ese organigrama vamos a ver los flujogramas, y de ese flujograma va a complementar ese organigrama y ese flujograma que hagan va a complementar el manual de procedimientos administrativos que me van a presentar al final del módulo. Bueno, muchas gracias por su atención, que tengan una feliz tarde, feliz inicio de semana.